tardes a todos. Le damos la bienvenida a los que ingresaron a esta reunión organizada por el Museo del Holocausto en Morovis. También queremos dar las gracias a nuestros colaboradores como Wanda Domenech, Rafa Pirazzi, la maestra Gloria Santiago, la profesora Evelyn Figueroa y también al pastor Jorge Silistra. La primera oradora, la reverenda Carmen González, desarrollará el tema los trasfondos históricos de los justos de las naciones. Posteriormente, el profesor emérito doctor Luis Rivera Pagán desarrollará el tema el legado de los justos de las naciones desde la perspectiva de sus creencias religiosas. Los justos de las naciones es la distinción otorgada por el Museo de Yad Vashem en Israel a los judíos que arriesgaron sus vidas salvando judíos durante el Holocausto. La denominación proviene de una famosa frase de Maimónides que dice: los justos de las naciones del mundo tendrán parte de la vida eterna. En 1953, el Parlamento de Israel aprobó la ley de recordación de los mártires y héroes, por lo que se estableció en Jerusalén el Instituto Yad Vashem, con la intención de condecorar y conmemorar a los justos de las naciones. En la Shoah murieron 6 millones de judíos. Adicionalmente, entre 9 y 14 millones estuvieron internados, no judíos, en centros de detención, factorías de trabajo forzados, guetos, campos de concentraciones y de muerte, extendidos a lo largo de toda Europa. Los números de la German Historical Institute de Washington, cuya información absorbieron gracias a los frutos de aportaciones de historiadores y testimonios, tienen diversas consecuencias. Primero, la constatación de que difícilmente la población de Alemania podía ignorar qué es lo que estaba pasando. Segundo, no podían ir a ningún lugar de Alemania sin toparse con campos de trabajo forzado, campos de prisioneros de guerra, campos de concentración, etc. Solo una pequeña minoría reconoció la realidad de lo que estaba pasando. Ese grupo de valerosas personas actuaron y demostraron ser la excepción, arriesgando sus vidas y la de sus familias. Por supuesto, en contra de un gobierno nazi, hubo 27.362 justos de las naciones que actuaron en un mundo de debacle generalizado. Ese grupo pudo defender y mantener los valores humanos, la fe en el espíritu humano que no estuvo perdida gracias a ellos. Y así la humanidad se salvará de otro diluvio. Golda Meir señaló y comparó a los justos de las naciones como gotas de amor en un océano de veneno. Estos no solo salvaron vidas de judíos, dijo, sino también la esperanza y la fe de la humanidad. A través de esta presentación, le quiero dar la voz a la reverenda Carmen González. Muy buenas tardes a todos y todas las personas que a lo largo y lo ancho
de aquí de nuestra isla y de quizás otros países que estamos completamente seguros que es así. Gracias por estar junto a nosotros. Este es un día muy importante y muy significativo, y yo digo más, a lo largo de todo este mes hemos tenido una serie de eventos y de conmemoraciones, lo cual es muy importante para que el mundo sepa y para no olvidar. Nos ocupa en esta tarde el tema de los justos de las naciones. Y tenemos un subtema llamado Yo soy el guardián de mi hermano. Esta expresión es una expresión que evoca el Génesis, el principio. Esta expresión de yo soy guardián o guarda de mi hermano evoca precisamente el libro de Génesis en el capítulo 4, donde nos presenta una situación de dos hermanos, Caín y Abel. Caín mató a Abel. Todos conocemos la historia. Y llegó el momento en que Dios, el ojo de Dios todo lo ve y todo lo sabe. Llegó el momento en que Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Él lo sabía, pero quería ver la respuesta de este hombre. Y él le dijo, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Nosotros hemos tomado esta frase con fundamento bíblico y la hemos trasladado a la historia hoy. Y tenemos que trasladarla porque es necesario que nosotros entendamos la esencia de la palabra de Dios y sepamos que es importante que debemos ser guardas de nuestros hermanos. Yo soy guarda de mi hermano. Quiero que tengamos presente esa expresión. En el mundo se debate un tema, la moral generalizada, donde hubo una pequeña minoría que supo desplegar un extraordinario coraje para mantener los valores de carácter humano, para mantener esos valores de pie. El mundo se levanta y el mundo se cae por las acciones de nosotros los seres humanos. Esta gente que levantó nuestro mundo en medio de una crisis de carácter global fueron los justos de las naciones. Remaron contra la corriente. Y esa corriente general de indiferencia y hostilidad que prevalecieron durante el Holocausto. Contrariamente a la tendencia generalizada, esta gente que se le conocieron como los salvadores, veían a los judíos como gente común y corriente, como humanos, incluidos en los confines del universo de responsabilidades. Es decir, todos tenemos responsabilidades unos con otros. A veces, tristemente, se nos hace tan fácil ignorar el destino de los pueblos que sufren tragedias como estas. Somos parte de la familia humana, tal como tenemos y como tal tenemos responsabilidades. En muchos casos hubo cambios en la vida de esta gente. Ocurría cuando se daban las deportaciones de las matanzas de los judíos. La mayor parte de esos salvadores entonces comenzaron como gente pasiva, observadores pasivos. Que mucha gente somos observadores pasivos. Así es que en esas condiciones permanecían indiferentes muchas gentes en los tiempos tempranos de la persecución, cuando los derechos de los judíos eran restringidos y sus propiedades eran confiscadas. Pero llegó el punto en que decidieron actuar. Consentir las medidas crecientes contra judíos era muy fuerte. En muchos casos eran los judíos los que se dirigían a los gentiles en busca de ayuda. No solo los salvadores mantuvieron ingenio y coraje, sino que también los judíos luchaban por su sobrevivencia. Wolfgang Benz, quien realiza una exhaustiva investigación sobre el rescate de los judíos durante el Holocausto,
sostiene que cuando escuchamos la historia de salvación de las personas rescatadas, pueden ser vistas como meros objetos, dice él, de cuidado y caridad. Sin embargo, el intento de sobrevivir en la clandestinidad era antes que nada un acto era un acto de reafirmación, un acto de resistencia contra la amenaza nazi, contra el régimen nazi. En el encuentro con judíos llamando a sus puertas, los observadores se involucraron de modo creciente en la ayuda a los judíos perseguidos. El consentimiento a ocultar a alguien durante una redada, proveyendo refugio por un día o dos y hasta encontrar otro lugar, podía convertirse en un rescate de meses, pero también de años. El precio de esos salvadores que debían pagar era una acción que difería de un país a otro. En Europa Oriental, los alemanes ejecutaban no solo a las personas que ocultaban a judíos, sino que también a toda su familia. Los nazis lo que hicieron fue colocar por doquier anuncios de advertencia contra aquellas personas que se atrevieran a ayudar a los judíos. En general, el castigo menos severo era en Europa Occidental, aunque también allí las consecuencias podían resultar terribles en algunos justos que fueron encarcelados, asesinados, llevados a campos de concentración. Además, el trato brutal dado a los judíos y la determinación de parte de los perpetradores de cazar hasta el último de los judíos. Las personas debían tener grandes sufrimientos si intentaban ayudar a los perseguidos. En consecuencia, los salvadores, sus protegidos, vivían en constante temor. Existía también el continuo peligro de ser denunciados por los vecinos y aquellos que colaboraban. Esto incrementaba el riesgo y dificultades para las personas del común, el desafiar las reglas. Aquellos que daban refugio a los judíos debían sacrificar sus vidas normales y emprender una existencia de clandestinidad, a menudo contra las normas aceptadas por la sociedad en que vivían, temiendo a sus vecinos y amigos y aceptar la vida regida por el pavor de la denuncia y la captura. La mayoría de los salvadores eran personas corrientes. Algunas actuaban por convicción política, ideológica o religiosa. Otros no eran idealistas, sino meros seres humanos a los que le importaba la gente a su alrededor. En muchos casos, nunca planearon convertirse en salvadores y no estaban en absoluto preparados para el momento en que debieron tomar una decisión de tan largo alcance. Eran seres humanos comunes. Precisamente su humanidad es la que conmueve y la que debería servir de modelo a todas las demás generaciones. Y ahora Yad Vashem ha reconocido una inmensa lista de esos justos de las naciones. Hay entre ellos cristianos de todas las denominaciones e iglesias. Hay musulmanes, hay agnósticos, hombres y mujeres de todas las edades provenientes de todos los estilos de vida, altamente educados, así también como campesinos, analfabetos, figuras públicas y marginales, granjeros, de los más remotos rincones de Europa, profesores universitarios, maestros, médicos, clérigos, diplomáticos, trabajadores no calificados, miembros de la resistencia, policías, pescadores, un director de un zoológico,
el propietario de un circo y muchos más. Los investigadores han intentado rastrear las características de estos justos que estos justos comparten y de identificar quién sería aquel que se convertiría en salvador de judíos. Alguna persona perseguida. Algunos sostienen que los justos son un grupo diverso y que el único común denominador es la humanidad y el coraje que pusieron en juego en la defensa de sus principios morales. Los definen como una personalidad altruista. Al comparar y contrastar los salvadores con los observadores pasivos del Holocausto, que muchos de ellos, decidieron actuar, compartir tales como la empatía y un gran sentido de humanidad. Se halló también diversas características y condiciones comunes relativas a su aislamiento. Ser observador pasivo era la regla, rescatar era la excepción. Por más difícil que fuera el hecho de encontrar coraje para convertirse en salvadores, los salvadores judíos no estaban fuera de personas comunes. Los justos de las naciones nos enseñan que cada persona puede marcar la diferencia. Existían distintos grados de ayuda. Algunos daban alimentos a los judíos, dejando alguna comida hasta en el camino. Otros enviaban a personas que pudieran ayudar a algún y le daban refugio por una noche. Otros asumían total responsabilidad por la supervivencia de ellos. Estos son los justos de las naciones, los que proveían alimento. Nada fácil, en tiempo de guerra había escasez. Los bosques, cualquier lugar que se les ofreciera de refugio. Hay que darse a la tarea entonces hoy de educar sobre el tema del Holocausto. Así nosotros vamos a crear una conciencia ética y una conciencia moral. Debemos ayudar a recobrar el camino de la confianza en la humanidad. Esa es una tarea sagrada. Tenemos una tarea muy grande. Estoy por terminar, pero yo quiero decir que necesitamos salvadores, que tenemos que darnos voluntariamente, que tenemos que darnos con cuerpo, alma y corazón. Tenemos que proclamar que nunca más debe haber un holocausto. En nuestro mundo hay muchas crisis olvidadas, gente huyendo de sus hogares, de su propia tierra, en su propia tierra, desplazados, refugiados en campamentos. Yo quiero decirles a ustedes que Auschwitz no comenzó en los campos de Polonia, en aquel terrible Auschwitz, campo de exterminio. Auschwitz fue el resultado de años, de miles de años de deshumanización del prójimo, del prejuicio. Y triste es que hoy hay lugares que dicen que el holocausto es particularmente judío, como lo señalan en Noruega. Ellos quieren erradicar el recuerdo del holocausto. Entonces nosotros, los que nos dedicamos a educar sobre este tema, tenemos que convertirnos en la conciencia de la humanidad. Hay que recordar y no olvidar. Tenemos que trabajar para un mayor impacto. Ese es nuestro reto. El holocausto obligó al mundo a mirar hasta dónde podemos llegar. Somos guarda de nuestro hermano. Quiero señalar un profesor que nos dio clase en el Seminario Internacional del Estudio del Holocausto en Jerusalén, el juez Rafecas. Este juez creó un curso para jóvenes agresores. ¿De qué se trataba ese curso? Ese curso se trataba del Holocausto.
Una semana ese joven tenía que estar tomando cursos, porque esto es una herramienta poderosa para erradicar la violencia, para erradicar el crimen. Termino, yo soy guarda de mi hermano, en mi país, en el mundo en que vivimos. Hasta aquí mi participación. Dios les bendiga. Quiero ahora, no sé si don Osvaldo me escucha. Quiero ahora que todo el grupo que nos esté escuchando hagamos algo muy particular. Un día como hoy, el 27 de abril, el ejército rojo, los rusos, llegaron a los campos de exterminio, llegaron a Auschwitz y le dijeron esta expresión: ustedes son libres. Yo les invito en esta hora a cerrar nuestros ojos y a tener un minuto de silencio. Y vamos a tener ese minuto de silencio, se llama Yom HaZikaron. Vamos a recordar a los soldados que perdieron sus vidas. Vamos a recordar a la gente, a los salvadores que perdieron sus vidas. Vamos a recordar al holocausto. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener un minuto de silencio. En el verano del 2009 visité Yad Vashem, el Museo del Holocausto, ubicado en el monte Herzl en Jerusalén, muy cerca del Cementerio Nacional de Israel. Fue una visita inolvidable. Ese museo rememora no solamente la crueldad genocida sufrida por el pueblo judío durante la cuarta y la quinta décadas del siglo XX. En su interior se plasman siglos de represión, marginación, persecución y masacres sufridas por el pueblo de Moisés, David, Isaías y Jesús de Nazaret. Es también un reclamo ético fundamental. Basta ya de maltratar, diezmar y asesinar a unos seres humanos. Creencias religiosas. Ya no más. Nunca más. Lo central, decisivo y definitorio en las grandes tradiciones religiosas es la reverencia ante lo sagrado, la afirmación de la vida humana en todas sus manifestaciones y la preservación de la naturaleza como creación divina y hogar humano. La genuina religiosidad tiende a unir a los seres humanos con sus prójimos, los cercanos y los lejanos, que trazan su particular peregrinaje en la existencia, en busca esperanzada de un significado que les confiera dignidad perdurable a pesar de su ineludible fragilidad. De ahí la simpatía recíproca tan natural entre almas profundamente espirituales como Isaías, el Jesús de los Evangelios, Mahoma, Thomas Merton, Martin Luther King hijo, Mahatma Gandhi, Desmond Tutu y el Dalai Lama, a pesar de sus grandes diferencias doctrinales y culturales. Convergen en ellas la ternura restauradora y la pasión profética. Si se mira con detenimiento, estamos ante una sorprendente paradoja. Isaías, Jesús, Merton, Luther King hijo, Gandhi, Tutu y el Dalai Lama
encarnan el afecto divino y reconciliador por la humanidad, con todas sus máculas y defectos. Y sin embargo, en ocasiones, todos ellos exclaman saturados de incontenible indignación profética. Y cito a Isaías: ¡ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para privar de su derecho a los afligidos! ¿Y qué haréis el día del castigo? Se puede sin duda encontrarse en las escrituras canónicas de diversas religiones imágenes tenebrosas de repudio y violencia contra quienes contaminan la integridad de la identidad cultica. La guerra santa, las cruzadas, los yihad islámicos, las servidumbres opresivas, las jerarquías despóticas y las intolerancias de toda índole se han justificado aludiendo a textos sagrados. Así la Inquisición avaló la restricción a la libertad de culto, el patriarcado, la subordinación de la mujer, los europeos cristianos, el avasallamiento de tantos pueblos nativos, y los fundamentalistas modernos, sus prejuicios homofóbicos. La palabra de Dios se ha usado demasiadas veces para devastar solidaridades, conciencias y esperanzas. Pero esos textos no son los decisivos ni predominantes en las tradiciones religiosas. Aquellas tradiciones que la humanidad ha forjado a lo largo de su historia. El genuino pensamiento religioso nunca destaca los símbolos tenebrosos del Armagedón y sus jinetes del terror, sino la esperanza de liberación y reconciliación universal. Ciertamente hay escritores de tenebrosa mentalidad apocalíptica, pero sus libros no son importantes ni decisivos. Es más bien la visión de un cielo nuevo y una tierra nueva que se describe en Isaías capítulo 5 y en el 21º capítulo de Apocalipsis. Ese mundo donde los seres humanos puedan sembrar trigo y comer su pan en paz, cosechar uvas y tomar su vino con regocijo compartido, edificar casas y dormir con tranquilidad. Responde esa aspiración universal de paz y solidaridad a lo más genuino de la imaginación creadora religiosa. Es ciertamente una visión ardua de plasmar históricamente, pero es una expresión del diálogo perpetuo entre la razón y el empeñados en forjar aproximaciones terrenales del paraíso y de la aspiración apocalíptica de la nueva Jerusalén, prometida en las Escrituras. Conjugar la denuncia profética y el reclamo de reconciliación entre pueblos enemistados es tarea compleja, pero necesaria y posible. Como han demostrado en el entorno eclesiástico el arzobispo surafricano Desmond Tutu, en el literario secular la escritora india Arundhati Roy y la feminista egipcia Nawal el-Saadawi, y en el caso de la escritura israelí en los libros de Amos Oz. No se comienza afortunadamente en cero. Hay un acopio considerable de reflexiones teóricas y estrategias de acción que vinculan la denuncia profética y la resistencia civil no violenta. Se impone como necesidad vital para la paz y el bienestar de la humanidad promover el diálogo intercultural e interreligioso y silenciar las confrontaciones estridentes y degradantes. De no seguirse esa perspectiva dialógica, intercultural e interreligiosa, corremos el peligro de promover y sacralizar la globalización de la violencia. Es necesario forjar senderos de diálogo, de reconocimiento mutuo y respeto recíproco, y sobre todo de vínculos de solidaridad y misericordia entre las distintas religiosidades. Especial importancia hay que propiciar el diálogo creador entre las tres grandes religiones monoteístas, originadas en el cercano Oriente y que consideran la ciudad de Jerusalén como urbe sagrada. Es demasiado utópico soñar que algún día Jerusalén, con su historia tan trágica y sangrienta, sea símbolo de convivencia en paz y armonía entre adoradores de distintas encarnaciones de lo sagrado. Es viable imaginar que no lejos del muro de las lamentaciones se erija un día no muy lejano un monumento a la concordia entre cristianos, judíos e islámicos,
que celebre el fin de las guerras santas, cruzadas, pogromos y yihads. La ciudad sagrada que durante milenios ha presenciado tanta violencia y agresión, haga honor a la etimología de su nombre, ciudad de paz. Este fin de semana se juntaron rabinos, jeques, imanes y patriarcas. Se juntaron en Jerusalén y ahí estuvieron juntos los rabinos jefes de Israel, Yitzhak Yosef y David Lau, el patriarca greco-ortodoxo Teófilo III, el patriarca latino Pier Battista Pisabella, los imanes Gamal Elubra y Ángel Alatrash, y el líder espiritual druso, el jeque Mowafaq Tarif. Ellos, en sus distintos idiomas y lenguajes litúrgicos, elaboraron una oración por el futuro de la humanidad en este momento tan difícil. Fue una actividad extraordinaria, donde representantes de las diversas religiosidades importantes en Jerusalén se unieron. Cada cual dijo sus oraciones y a su vez fueron auspiciados por el Departamento de Exteriores, auspiciado por el Rabinato de Israel, los Ministerios de Exteriores e Interior y el Consejo Mundial de Líderes Religiosos. Y en un momento dado alertaron del aumento del racismo y la xenofobia en esta situación difícil. Es el tiempo de forjar aquello que el teólogo católico Johann Baptist Metz catalogó de ecumene de la compasión y la solidaridad, un proyecto inclusivo que apoye a aquellos que sufren y que sufren diversos tipos de agresiones, de menosprecio, de prejuicio. El vínculo de la urgencia profética por la justicia y la compasión por el dolor humano se expresa intensamente en seres tan dispares y sin embargo tan hermanados como Isaías, como Jesús, como Mahoma y Gautama Buda. Respecto a las diversas tradiciones culturales y religiosas, el desafío es superar la mera tolerancia y aprender a estimar y apreciar la dignidad de la diferencia. ¿Cómo la llama? El rabino judío británico Jonathan Sacks. Jonathan Sacks es un líder judío del Reino Unido que escribió un libro fabuloso que se llama The Dignity of Difference, donde habla de la necesidad de que las diversas religiosidades, aquellas que a veces han perseguido unas a las otras, se unan para conmemorar a la humanidad y para adorar a Dios. ¿Que tal ecumenismo de la compasión es un sueño, una utopía? Quizás sí, pero nosotros los seres humanos nos constituimos por la nobleza y el arrojo de nuestros sueños, de nuestras aspiraciones utópicas. Quienes aspiren a ser cristianos, a ser judíos, no deben olvidar que Isaías y el Jesús del Evangelio nunca hizo de la atención a dogmas, jerarquías o prescripciones rituales lo decisivo de su mensaje. Siempre fueron profetas de la solidaridad. Cuando un líder religioso proclama la guerra santa contra quienes tilda de adversario de Dios, debemos recordar las palabras de amor y de misericordia tanto de Isaías como de Jesús. Solo así podemos los hombres y mujeres de fe poner límites a la voracidad de quienes pretenden continuar el legado de muerte y destrucción de la pasada centuria. Solo así quienes viven entre el terror y la esperanza pueden entonar el himno bíblico a la paz de Isaías. Y cito de nuevo al profeta Isaías. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. En estos días de tanta angustia, donde tantos seres humanos, frente a esta pandemia que nos pone ansiosos y que nos crea a veces momentos de mucho temor, en estos días es importante que así como en Jerusalén se unieron los líderes religiosos judíos, cristianos latinos, cristianos greco-ortodoxos y musulmanes, para orar juntos en su diversa lengua, desde su distinta perspectiva religiosa y teológica, para la salvación y la salud de la humanidad,
nosotros hagamos lo mismo. En el nombre de Dios. Llámese este Dios como lo llamemos. Es creador de la humanidad y quiere la salvación de la humanidad. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, profesor. Muy bienvenidas palabras las suyas. Vamos a dar una sorpresa. Voy a buscar una persona que está escuchando, ¿no? Que espero haber abierto tu micrófono. Se trata de Mario Sinai, guía, profesor y director de Yad Vashem del área latina. Por favor, Mario, ¿tienes el micrófono abierto? Sí, lo tengo abierto. ¿Me escuchan? Nadie esperaba tu presencia, tu disertación, y para muchos es una sorpresa y un honor tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Ex director, hace muchos años que no lo soy, hace 7 años que estoy afuera de Yad Vashem, pero fui muchos años. Y un saludo a todos ustedes en Puerto Rico, me encantó la presentación. Veo también a Graciela Gilich de Argentina, a Mimi, otra gente conocida. Saludos a todos. La verdad que estoy de acuerdo con todo lo que se dijo, Carmen. Me encantó la forma en que lo presentaste. Hay un detalle que me es importante recalcar, y es la importancia del por qué tenemos que mencionar a lo justo de las naciones, porque es el bien absoluto frente al mal absoluto. Porque en realidad en el holocausto, en la Shoah, se ha presentado el mal absoluto en su máxima expresión de la humanidad. Y esto simboliza el bien absoluto, todo lo contrario. Estando de acuerdo en todo lo que dijiste, Carmen, el único miedo que me dio es que pensemos que fueron todos, y no fueron una pequeña minoría, una gotita muy mínima, que hoy estamos hablando en total de 29.000 hoy en día, reconocidos por Yad Vashem, y verdaderamente fueron muy pocos, y por los motivos que tú has dicho. Eran no judíos que tenían que arriesgar su vida sin recibir paga por hacerlo, y es algo que nosotros no podemos juzgar, y nosotros no podemos entrar en su dimensión. Yo siempre pensé y siempre dije que me gustaría pensar que yo hubiese sido un justo de las naciones. Pero hace 4 años nació mi nieta. Cuando nació mi nieta, yo dije que yo a mi nieta no la arriesgo por nada en el mundo. Y cuando dije esa frase, entonces yo entendí que yo no llego a ese nivel altruista que tú mencionaste, porque yo a mi nieta no la arriesgo por nada en el mundo. Y hoy con vergüenza reconozco que yo no hubiese entrado quizás en esa categoría. Me hubiese gustado decir que sí, pero aparentemente no. Y lo último, porque no quiero abusar del tiempo, yo creo que hay que mencionar algunos casos para que tengamos claro de quién estamos hablando. Tú mencionaste al director del zoológico, Jan Savitsky, con su esposa Antonia, que escondieron en las jaulas de los animales a 14 personas durante más de 2 años, escondidas en el mismo zoológico. La idea era que nadie los iba a ir a buscar a la jaula de los animales. Nosotros le hemos puesto ese nombre bíblico también, el Arca de Noé, en Yad Vashem, ¿okay? El Arca de Noé. Hoy está la película también. Y el caso que les quería contar es el caso de Zakynthos, que es una isla griega del lado para Italia, en el cual llegan los nazis en su obsesión de llevar a todos los judíos al exterminio a Auschwitz-Birkenau. Viene la marina alemana en barcos a todas las islas, la más importante, Rodas, y llevan a todos los judíos a Atenas, y de Atenas para matarlos a Auschwitz-Birkenau. Y llegan a Zakynthos, y en Zakynthos habían 245 judíos. Toman al intendente Lucas Carrieri y al obispo Dimitros Crisóstomos, y le exigen que mañana a la mañana se presenten a las oficinas de la Gestapo con la lista de los judíos. Salen ellos de la reunión a pensar qué es lo que deben hacer, y regresan al otro día a las 9 de la mañana con un sobre. Cuando el capitán alemán abre el sobre, había 2 nombres: intendente Carrier y obispo Dimitros Crisóstomos.
Pero no termina ahí la historia. A la noche sacan a todos los judíos, los llevan al monte, los esconden durante 3 meses. Los nazis los persiguen por 3 meses, pero no los encuentran. Había que darles de comer, había que llevarle médicos, había que llevarle profesores. Y lo que tú mencionaste es, y que nadie en la isla delate, porque los alemanes pagaban por delatar. Es el único caso en Grecia, que comenzaron 245 judíos y terminaron 243. 2 murieron por enfermedades y no por la Gestapo. El segundo caso que quería mencionar es Yegota. La organización Yegota es una organización de mujeres elitistas, polacas, antisemitas, que cuando comienza el exterminio de los judíos se convierte en el Comité de Rescate de Judíos. Y cuando le preguntan a la directora Choska, al final de la guerra, pero tú eras antisemita. Sí, pero yo soy cristiana. Una cosa es que no me guste el judío, que lo vea como una competición ideológica de mi país, y otra cosa es matar judíos. ¿Y quién dijo que hay que matar judíos? Y una organización antisemita se convierte en Justo de las Naciones, en rescatadores, el Comité de Rescate de Judíos. Quiero mencionar que hay 7 nazis Justo de las Naciones, 7 oficiales nazis Justo de las Naciones. Uno de ellos lo conocemos por la película del pianista, es William Osenfeld, que no es reconocido por la salvación del pianista Vladislav Shpilman, sino por otros judíos que él salvó. Y lo último, en esto termino, es mencionar, que tú mencionaste, musulmanes, el código Besa en Albania. Albania comienza la guerra con 200 judíos y termina con 1500. Porque en Albania había un código de protección musulmán llamado Besa, que aquel que otorga el código Besa protege al protegido incluso por encima de su familia. Y ante ese código Besa, en Albania han salvado a cerca de 1300 judíos. Gracias. Excelente, Mario. Tú eres una enciclopedia, verdaderamente. Pues le quiero dar, aparte de decirte el orgullo y lo mucho que aprendemos con vos, quiero ver la oportunidad de darle a mi equipo de gente una nueva oportunidad, que es abrirle el micrófono a Graciela Ginich para que salude a nuestros amigos. ¿Qué tal, Osvaldo? Bien, te estamos escuchando. Gracias por acercarnos a la distancia. Gracias por después despedirnos con un abrazo de esta manera, pero sabemos que tenemos siempre el apoyo de quienes nos quieren. Es que recordaba no solo aquellos días en Puerto Rico, con vos, con Sarita, con Carmen, recordaba en el momento cómo fue el mismo día que Carmen me llamó para presentarse y decir que quería hacer y pensar en un museo del Holocausto en San Juan, y me reuní con vos y Sarita ese mismo día en Buenos Aires, ¿sí? Y cómo hay determinadas cosas que algunos dicen, las estrellas se orientan, se alinean. Yo creo que las voluntades no son casualidades, son sí oportunidades que nos da la vida de poder juntar y hacer esta extraordinaria obra que están haciendo. Y yo veo en Carmen el crecimiento personal y me emociona profundamente. Me encantó escucharla y ver esta actividad. Y bueno, primero un saludo, después veremos cómo sigue. Gracias, Osvaldo. La última sorpresa que quiero darles. Bueno, les saludo a todos. Me llamo Jorge Silstra, soy argentino. Hoy hice un mate después de mucho tiempo, pero vivo en Puerto Rico hace 20 años y soy presidente del Consejo Latinoamericano de Iglesias. A mí me alegró mucho las 2 presentaciones y los aportes adicionales que vinieron después. Me gustó mucho escuchar de la pastora este énfasis en que
la cuestión termina siendo una cuestión individual, ¿verdad? Decisiones individuales que quizás tocan a nuestras familias, pero que se trata de lo que cada uno de nosotros hace. Y me impactó mucho en la presentación del querido profesor Luis Rivera Pagán, el tema de trabajar la utopía, pero creo que es la que nos moviliza, de un ecumenismo de la solidaridad y la compasión. Creo que a fin de cuentas de eso se trata. Solo decirles que me siento muy contento de estar con todas y todos ustedes. Gracias, Osvaldo, por esta gestión. Y contarles de la emoción que significó para mí hace muy poco tiempo encontrar 8 personas de mi mismo apellido Silstra, provenientes del mismo pueblito donde nació mi abuelo en 1908 en Holanda. Y saber que quizás un pastor reformado holandés de mi mismo apellido, o un carnicero que vendía carne en el pueblito de donde emigró mi abuelo antes de estas situaciones, pero contemporáneos de ellos, quizás fueron familias o vecinos, nos hace sentir parte de esa humanidad linda que todavía hoy sigue apostándole a la vida. Gracias por la oportunidad. No, que se sume. Yo vamos a parar pronto otra reunión y les agradecemos por habernos dedicado este tiempo. Hasta luego y suerte.